Hola, soy Alicia Escardó y les doy la bienvenida a esta primera edición de Noir Week Miami. En el marco de este evento que hacemos por primera vez aquí en esta ciudad, tenemos este taller de introducción al género negro y policial. Vamos a intentar recorrer de una manera lo más detallada posible el nacimiento de este género, como decimos en el título, desde Poe hasta Millennium, y el avance y los cambios que se han dado en el siglo y medio, digamos, que tiene de existencia, porque se asume que nació más o menos a mediados del siglo XIX, ya lo vamos a ver. Ningún género literario, así como ninguna disciplina artística, nace de la nada. El género policial tiene orígenes y vamos a ver qué es lo que estaba pasando en ese momento en que se juntan en lo literario unas cuantas tendencias que van a confluir en este género tan particular y que nos gusta tanto porque por eso están mirando este video. En ese momento, y hacía bastantes años, digamos que 2 siglos, había nacido la novela gótica, la novela de fantasmas. Me imagino que todos la tienen en el imaginario, en castillos misteriosos. En general aparecían, no sé, pongamos que gotas de sangre, un fantasma que hacía ruido, generaba bastante inquietud, bastante miedo. Y digamos que era muchas veces la solución a lo que pasaba era sobrenatural. O sea, un espíritu que venía más allá de la muerte, algo de ultratumba. Pero de ahí viene que el género policial también, en general, causa en quien lo lee o en quien lo ve en una película inquietud, ansiedad, suspenso, bueno, los elementos que después va tomando el thriller y la novela que genera eso, escalofrío, ¿no? Eso entonces viene del gótico. También estaba muy presente la novela de aventuras, los viajes por mares misteriosos, sea el Pacífico, sea América, el sobresalto, la sorpresa, la intriga y ese ritmo acelerado que también va a tener el género, que se caracteriza por tener un ritmo narrativo ágil, intenso, pasan cosas, digamos. Es muy raro una novela de este tipo en el que nos sucedan una cantidad de hechos que nos sorprenden. Tenemos también, estamos hablando del siglo XIX, la novela de cowboys. Me dirán qué tiene que ver. Bueno, piensen si el detective, el personaje, por antonomasia de este género, no es una especie de héroe solitario que lucha contra la adversidad. En general solo se enfrenta a el delincuente con una especie de espíritu justiciero, ¿no? Que muchas veces es el antihéroe, porque hasta viene digamos, no representa la justicia. Tenemos el cowboy y aparte está el sheriff. El sheriff sí que representa la ley, puede ser también un héroe, puede ser un antihéroe porque es el corrupto. Entonces el cowboy va a dar también al imaginario de este género algunos elementos. Tengamos en cuenta que un siglo antes Mary Shelley escribió Frankenstein. Piensen en el miedo. Mary Shelley se propuso escribir una novela que diera mucho miedo. Entonces, por ahí también eh, es algo que tenemos que tener presente. Y por otro lado, estábamos hablando hasta ahora de ficción y de arte, ahora vamos a hablar de realidad. En el siglo XIX empiezan a publicarse los primeros pasquines, que es la prensa, digamos, incipientemente lo que después se convirtió en la prensa, en las noticias. Eran hojitas muy simples, mecanografiadas de alguna manera muy básica, que se anunciaban a viva voz por la calle, y lo más vendido era la crónica roja, o sea, las historias de muertes, de asesinatos, cuanto más escabrosos mejor. O sea que siempre tuvimos esa especie de morbo por saber qué pasa, por qué alguien es capaz de hacer algo tan tremendo. Y cuando sabemos que es una historia real, pensemos en cuando vemos una película y dice basado en hechos reales, ¿qué nos genera eso, no? Hay gente que más interés, otras que menos, pero digamos que nos mueve el saber que esto sucede de verdad, nos mueve, aunque estemos leyendo libros de ficción. Y otro elemento, y ya terminamos con los antecedentes, es que estaban surgiendo las primeras fuerzas de seguridad a cargo del Estado, digamos, lo que en el futuro sería la policía, ¿no? En los distintos lugares del mundo. En Estados Unidos más el detective privado, que se llamaba private, en realidad, que surgió por distintas causas, entre ellas
los robos que se hacían en los trenes que iban al oeste con los pobladores que se iban hasta California o a buscar oro. Entonces, los ladrones robaban muchos esos trenes y se empezaron a contratar detectives privados para combatir eso, o Estados Unidos empezaba a crecer, las industrias se ampliaban y había sindicatos. Se empezaron a formar, que reclamaban mejoras salariales, como es lógico, y los dueños de las empresas ponían a detectives infiltrados entre los sindicalistas para que averiguaran información. O sea que de alguna manera eran investigadores con algo de espías, ¿no? Entonces, en Estados Unidos se formó antes que en Europa el privado, y en Europa, en cambio, empezaban a surgir Scotland Yard, la Sûreté, las policías más a cargo del Estado, más organizadas, y eso también va a configurar el personaje, ¿no? También están las memorias de Vidocq, que es un ex delincuente que se convierte en policía y llega a ser el jefe de la policía en Francia. Esas memorias fueron un libro que tuvieron un éxito espectacular y se sabe que Edgar Allan Poe las leyó. Entonces, acá ya llegamos a quien se considera el fundador del género policial, Edgar Allan Poe, un joven escritor estadounidense que en 1842 publica 3 cuentos que se consideran el nacimiento del género. Los crímenes de la calle Morgue es uno de ellos, La muerte de Marie Rogêt, y el tercero es La carta robada. Fue genial lo que hizo Poe, además de que tenía muchísimo talento porque fue poeta, escribió hermosas poesías, y además de ser el fundador del género detectivesco o policial, también incipientemente fundó otros 2 géneros, o sea que hay que tener talento para eso, ¿no? El género de terror o gótico, digamos, el gótico más de terror, porque el gótico ya existía, pero era más un divertimento. O sea, Poe lo ennegrece, lo hace más profundo y más siniestro y da más miedo, ¿no? Y incipientemente también la ciencia ficción, o sea, un escritor de esos que se animan a crear y a innovar de una manera genial. Tuvo una vida trágica, el pobre Poe murió joven, no se conocen las causas de la muerte, en fin, hay todo un misterio alrededor de su vida también que está muy bien reflejado en libros y películas. Una vida muy triste también y muchas pérdidas familiares. Muy interesante su vida, les recomiendo buscar más sobre él. Entonces, en esos 3 cuentos, ¿qué es lo que Poe inventó, innovó? ¿Cuál fue su gran aporte? Varias cosas. Primero, no había en la literatura antes un investigador, en el caso de Auguste Dupin, que mediante las pistas que encontraba, o sea, mediante el poder de observación, dedujera cosas de lo que había pasado. O sea, eso que parece tan obvio, que lo vemos en tantos libros y películas, nadie lo había puesto por escrito antes que Edgar. Entonces, el proceso detectivesco, el proceso interior y cerebral para, a partir de lo que observa, deducir cosas, fue el primero que lo hizo. Y después la figura también de contárselo a otra persona, porque él escribe una carta, digamos, lo narra a otra persona, que después va a ser la base del ayudante, ¿no? Digamos que enseguida vamos a ver a Sherlock y Watson, el detective con su ayudante, una figura que es un tropos de literatura policial. Y otros aportes geniales que hizo Edgar Allan Poe fue que representó en esos 3 cuentos 3 maneras diferentes de abordar el género. En el primero, Los crímenes de la calle Morgue, que es el más conocido, hay unas muertes, porque son 2 mujeres que mueren en circunstancias terribles y muy sangrientas, en un cuarto que estaba cerrado. No podía haber entrado y salido nadie porque en la puerta había una persona que miraba, la ventana estaba muy alta y no había escalera, y alguien había escuchado una voz extraña hablando en un idioma extranjero. Entonces, no había, todo eso genera algo que podía haber tenido una solución sobrenatural, digamos, en la clásica novela gótica lo hubiera tenido, pero de hecho tiene una solución racional y tiene una explicación. O sea, ese es el primer cuento, fíjense si habrá estado explotado y más que usado en una cantidad de literatura que vino después.
El segundo cuento, La muerte de Marie Roger, es una muerte que sacó de la Crónica Roja, otra fuente muy usada para después para contar historias reales, como sería el true crime, que ahora está tan de moda, o ficticias a partir de un caso real. Él lo leyó en el diario, es una chica que fue víctima de violencia de género, digamos, porque les estoy spoileando el final, pero la mató su novio, y él hace toda la investigación a partir de que se encuentra el cadáver de ella en un arroyo. Y La carta robada, que es el tercer cuento, mucho menos oscuro y más entretenido, porque es un caso de un chantaje a una mujer de la nobleza. Todos estos cuentos transcurren en Europa, ¿no? A pesar de que él era estadounidense. Una noble inglesa la chantajean porque de hecho había sido infiel, y entonces hay una carta que es la prueba de su infidelidad, y le piden un dinero a cambio. Ella está desesperada porque le arruina la reputación y la vida. ¿Y qué es lo que usa? ¿Qué recurso inventa Poe acá? Que en realidad la pista está frente nuestro, pero no somos capaces de verla, porque la carta va a estar en un lugar que estuvo frente al quien la buscaba todo el tiempo. Entonces, como ven, 3 cuentos policiales con distintas técnicas, todas inventadas por él. Tuvieron un éxito impresionante, empezaron a difundir. Él no llegó a verlo porque, como les conté, murió a los 42 años, y generó una cantidad de autores que quisieron profundizar y diversificarse con estas técnicas. Vamos a ir rápido porque tenemos que recorrer una cantidad de años, entonces vamos a llegar a Arthur Conan Doyle unos cuantos años después, porque ya estamos hablando de fin del siglo XIX. Arthur Conan Doyle era un médico y tenía un profesor, Joseph Bell, que hacía autopsias. No era una técnica tan común en esa época, inclusive la religión las prohibía, pero Bell, que de hecho físicamente fue quien inspiró a Sherlock Holmes, porque era alto, delgado, tenía ese físico que después él representó en ese tremendo personaje de la cultura de masa, porque todos sabemos cuando vemos una silueta con la gorra, la pipa y la gabardina a cuadros, bueno, es Sherlock Holmes, hasta los niños lo conocen. Pero Joseph Bell deducía, por lo que veía en la autopsia, la causa de la muerte, inclusive deducía características personales de la persona cuyo cadáver estaban observando, ¿no? Entonces podía deducir no sé qué oficio tenía o cómo había vivido, y así es como Sherlock lo hace en las novelas y en los cuentos, y que nos fascina, ¿no? Ese poder de observación. Y fíjense que estaba avanzando mucho la ciencia, entonces ahí está muy presente lo científico, empieza a usarse las huellas, el grupo sanguíneo, en fin, incipientemente avanza un montón con esas técnicas, porque pensemos que es un médico, era un médico el que lo estaba escribiendo. Tuvo un éxito impresionante el personaje de Sherlock, e incorporó lo que les decía el ayudante, o sea, Watson, que siempre es un poco más ingenuo, un poco más lento, no entiende, no va tan rápido como Sherlock. De alguna manera Watson somos nosotros, que nos tienen que explicar para que entendamos bien, para seguir la cabeza de Sherlock Holmes, que siempre, por supuesto, es el más astuto, el más inteligente, el que se da cuenta de todo y nos lleva de la nariz para que nosotros al final logremos entender qué fue lo que pasó ahí. Un detective con unas características que después también dieron para mucho en la literatura, porque es misógino, es solitario, es adicto a la cocaína, en fin, él es el mejor de todos. ¿Ah? Y es aficionado, o sea, no trabaja de eso. Recién, muchos años después, van a estar los detectives privados, a los cuales el cliente los va a buscar para pagarles. Por ahora estamos en la etapa de los aficionados o diletantes. Sherlock Holmes tuvo muchísimo éxito. Increíblemente, eso avergonzó a Conan Doyle, que quería ser considerado un escritor serio. A él no le parecía serio ganar dinero con las novelas de detectives. Tan es así que lo mató en una de las novelas, lo hace caer por una cascada en una pelea con su archienemigo Moriarty, y sin embargo la presión del público es tal
que la editorial lo convence y lo resucita en la siguiente novela. ¿Por qué? Porque la literatura policial no era considerada ni seria, ni profunda, ni de nivel. ¿Por qué? Porque era muy popular. Y la alta cultura suele desconfiar de lo popular. Eso, por suerte, ha cambiado en las últimas décadas y ya no es así. Bien, entonces vamos a avanzar unos años a la época de oro de la novela policial o enigma, con la dama del crimen, por supuesto, Agatha Christie, que fue una mujer, bueno, escribió muchísimas novelas, muchísimas, creo que 70 u 80, durante décadas, porque publicó algunas hasta el 1960, muy astuta comercialmente para manejar su carrera, a pesar de ser una mujer de su época, digamos, pendiente de su marido, se casó 2 veces y, con el coronel Christie. Ese matrimonio terminó mal, muy tristemente para ella, es más, le causó un problema importante emocional, pero después se enamoró de un arqueólogo, 15 años más joven que ella, con el que viajó por todo el mundo. Por eso Muerte en el Nilo, Asesinato en el Expreso de Oriente, en fin, muchas novelas que pasan en lugares alejados que ella conoció bien. Fue exitosísima, manejó, como les dije, muy bien su carrera y sus derechos, y es imposible mencionar, por supuesto, todas sus novelas, pero sí voy a hablar del Enigma de Cuarto Cerrado, como por ejemplo El Expreso de Oriente, que sucede en un tren, El Asesinato o Muerte en el Nilo, que sucede en un barco, o Diez Negritos, que es en una isla, porque esa es una modalidad de novela de crimen muy particular, en un lugar donde no se puede entrar ni salir. Entonces genera todo un misterio especial. Esa modalidad la inventó Gaston Leroux, un escritor francés, con El misterio del cuarto amarillo, donde una joven es atacada, ella no muere, pero es atacada en un lugar cerrado a cal y canto, donde no podía haber entrado ni salido nadie. Y sin embargo, la solución, que esta vez no se la voy a dar, no es sobrenatural, tiene una explicación racional. Agatha Christie fue integrante y de hecho fue presidenta durante varios años de un club de Londres, imagínense, ¿no? Paneles de madera, mayordomos sirviendo brandy, que se llamó el Detection Club. Todos los escritores del género se reunían a analizar las novelas de cada uno y tenían que cumplir ciertas reglas. Si no cumplían esas reglas, no podía pertenecer al Detection Club. Las reglas eran muchas, voy a mencionar solo algunas. Era que todas las pistas para lograr averiguar quién había sido el asesino tenían que estar en la novela y no podían haber trucos. O sea, se tenía que ser leal, ¿no? Esto es muy interesante. Bueno, había muchísimos escritores, por supuesto, en esa época, era un género de mucho éxito. Y ella tiene varios investigadores, el más conocido, Hercule Poirot, el detective belga un poco ridículo, que nadie creía que al final era el que iba a averiguar. En las primeras novelas, después ya se hacía famoso y lo llamaban porque sabían que era el que deducía. Un excéntrico, digamos, snob, petizo y gordito. La figura la tenemos porque hay muchas series muy lindas con ese personaje. Después Miss Marple, por supuesto, la señora del pueblo, St. Mary Mead, que hablando con el párroco, con el mandadero y con sus señoras amigas y tomando el té, deduce qué fue lo que pasó en ese pueblo que parece tan tranquilo, pero en el que pasa de todo. Después tuvo otros detectives, una pareja, los Berryford, que eran Tommy y Tappens, pero los más conocidos son ellos dos. Entonces, con esto avanzamos en las décadas y la época de oro de la novela Enigma fue entre las dos guerras mundiales, ¿no? Lo que pasa es que, como sucede muchas veces cuando un género tiene éxito y hay tantos autores que los copian, se empieza a desgastar, se empieza a estereotipar. eh, Hay muchos artistas o pseudoartistas que piensan que copiando una fórmula vas a tener un éxito fácil, y realmente el género empezó a cansar, a repetirse. Cuando pasa esto, en general surge algún otro genio, como Poe tantas décadas antes, que genera una variante. Y esto es lo que pasó cuando surge la novela Hard Boiled, que se llamaba así porque como espeso de cocinar, espeso de cocer. Y vamos a ver qué fue lo que pasó acá. Estados Unidos
había entrado en la Gran Depresión del 29, en la que se había perdido la fe en el progreso, había salido de la Primera Guerra Mundial, digamos, con mucho éxito, salvado a sus aliados europeos, y sin embargo la crisis financiera generó, bueno, suicidios en masa, ruinas, bancarrota, etcétera, lo que todos conocemos, y eso generó un clima de inseguridad, de duda, de falta de fe. Por otra parte, la ley seca también generó mucha delincuencia, porque cuando se prohíbe algo surge la ilegalidad de los que lo quieren vender de todas maneras. Entonces tenemos los gángsters, tenemos el contrabando, delincuentes, digamos, que empiezan a crear mafias. Y todo eso es un caldo de cultivo en el cual surge la primera novela hardboiled que se llama Cosecha Roja, que la escribió Dashiell Hammett, un escritor de Estados Unidos que había sido, fíjense qué interesante, había sido un agente privado, un detective privado de la Pinkerton, o sea, era la agencia más grande del momento, y él que era un hombre con unas ideas sociales profundas, que después no quiso luchar en la guerra mundial por ser objetor de conciencia, perteneció al Partido Comunista de Estados Unidos y fue perseguido por la Casa de Brujas de McCarthy, o sea, un hombre que le importaba mucho la injusticia en la sociedad, sin embargo trabajó reprimiendo huelgas como agente de la Pinkerton. Eso le generó tanta culpa que es posible, nunca sabemos por qué surgen las obras de arte, porque es misterioso por suerte todo, pero lo analizamos y es curioso que ese sentimiento de culpa lo haya hecho escribir esa novela Cosecha Roja y después crear a un agente privado, Sam Spade, el del halcón maltés, en fin, conocemos muchísimas historias escritas por él, y se asume que ese fue la primera novela de el género que viene después y que dio en llamarse género negro, aunque no en ese momento en el que surgió. Después tenemos a Raymond Chandler, admirador de Hammett y discípulo de él, a pesar de que tenían casi la misma edad, que creó el detective Philip Marlowe, que anda por Los Ángeles, digamos, un idealista, un cínico, alcohólico también. Se va configurando la imagen del detective privado que todos imaginamos, o sea que en una oficina un poco ruinosa, digamos, recibe a la fan fatal, la rubia, que le viene a plantear un caso y que no es quien dice ser, porque ahí tenemos unos personajes muy reconocibles. Ya les mencioné el detective, la fan fatal, está, bueno, el policía, que siempre es un poco tonto, un poco suele ser a veces corrupto, pero que no llega a resolver el caso sin la ayuda del detective, que es en realidad el héroe o el antihéroe, porque en general tienen problemas económicos, son mujeriegos, no logran consolidar una vida en pareja, en fin, a la luz de la sociedad son unos fracasados, pero tienen un sentido de justicia profundo, de redención. Sin embargo, estas novelas son muy diferentes a las anteriores de la época de la novela Enigma, porque en la novela, digamos, estilo Agatha Christie, el crimen se resolvía. Y es como que cerramos el libro y decimos, bueno, es verdad, hay gente que hace cosas terribles, los asesinatos son terribles, pero esto se terminó, se resolvió, el culpable fue entregado a la justicia y pagó su culpa. En cambio, en la novela negra no, porque cambiamos el tono, cambiamos la atmósfera. O sea, la sociedad funciona mal, es injusta, hay corrupción, los de arriba tienen demasiado, los de abajo no tienen oportunidades. Entonces, bueno, puede que este crimen se resuelva, pero en el fondo todas estas cosas oscuras van a seguir pasando. ¿Entienden la diferencia? Entonces, la atmósfera es mucho más pesimista. Digamos que, aunque lo terminamos, no nos genera esa sensación de que estamos bien, porque digamos, lo oscuro sigue a pesar de que ese crimen se resuelva. Chandler fue el que dijo que Dashiell Hammett es como si hubiera tomado la novela Enigma, que era un jarrón veneciano, y lo hubiera estrechado contra el callejón, ¿no? Porque la ciudad, sus tugurios, la prostitución, el juego ilegal, la corrupción,
todos esos ambientes son los que van a recorrer los detectives del hardboiled. Bien, entonces, de todas maneras no desapareció la novela enigma, es más, hasta ahora hay autores que siguen escribiendo novelas enigma, pero realmente el hardboiled fue como un boom que generó una cantidad enorme de literatura, no vamos a poder mencionar todos, pero sí voy a nombrar especialmente dos escritores que a mí me gustan muchísimo, que se puede decir que son bisagra entre estas dos tendencias o subgéneros, digamos, que son Simenon y Chesterton. Primero, Chesterton, el escritor inglés tan admirado por Borges, es uno de los favoritos de Borges, creó a un personaje que es el padre Brown, un padre también que lo tenemos en el imaginario, gordito, con su sotana, su sombrerito y su paraguas, bueno, porque estamos en Inglaterra con ese clima tremendo, y él va escuchando muchas veces la solución al crimen, la ha escuchado en secreto de confesión o la deduce de cosas que le dijeron, y con su bonomía, su afabilidad y su profunda fe en Dios, por supuesto, porque es un sacerdote, va en algunos casos hasta perdonando al criminal después de descubrir quién es. Entonces es bien distinto, ¿no? Porque tiene una preocupación social, pero tiene el aire un poquito más liviano de aquellas novelas enigma. Y Simenón, el creador del comisario Maigret, grandísimo escritor, muy prolífico también, escribió más de 400 novelas, y es un personaje muy interesante el comisario Maigret, primero porque es un policía de la Sûreté, o sea que no es un detective privado como los otros, digamos, que se usaban tanto en Estados Unidos. Acá estamos en Francia, Simenon era belga, pero el comisario Maigret se mueve en París. Bueno, vemos una París maravillosa, por supuesto, con sus, además de que el comisario Maigret innova en lo que después se dio por llamar el gastro noir, porque la Madame Maigret le cocina cosas maravillosas, delicias de la cocina francesa, y él también va por todas las tabernas y por toda Francia, porque de hecho no se limita a París las novelas de Maigret, sino que transcurren en todas las regiones de Francia, cada una con sus características. Entonces él con una cierta humanidad, porque él conoce, es una mezcla, digamos, del detective que conoce y respeta a la gente, la escucha, tiene algo del padre Brown también, los escucha, él se mete en una taberna y no es que los demás dicen acá hay un policía, ¿no? Él se mimetiza con la gente, con una cierta, parece a veces como un psicólogo porque le cuentan cosas, y sin embargo impone el profundo respeto de la ley, ¿no? Entonces, los policías, que solían ser corruptos, en el comisario Maigret encuentran un personaje bien interesante, súper recomendable para que los lean. Y en los 40 y 50 va a surgir también el cine noir, con esa estética que conocemos, porque en realidad nació con la estética del expresionismo alemán, blanco y negro, claroscuros, el cigarro, la femme fatale con las curvas, en fin, el sombrero. Eso es el imaginario que va a configurar el género negro, que se llamó así porque la editorial Gallimard, francesa, publicó esas novelas hardboiled en unos libros con tapas negras. Así que así se llamó el género negro por eso, también por el cine noir, y en distintos países se llama de distintas maneras, ¿no? En inglés es crime fiction, novela criminal, en italiano es el giallo, amarillo, en Francia es el polar, o sea, nosotros tenemos este término de género negro en el idioma español, pero no en todos lados se llama así. Voy a mencionar también en el Río de la Plata la colección que seleccionaron Borges y Bioy Casares, Séptimo Círculo, por el séptimo círculo del infierno de Dante, que es donde van los asesinos y los criminales, que acercó al Río de la Plata las mejores novelas. Si quieren saber cuál es el canon de las mejores novelas de esta época, digamos, de la época en que nace el noir, realmente Borges y Simeno y Bioy Casares hicieron una excelente selección, y algunos las tradujeron ellos mismos, fíjense qué lujo. Bien, entonces vamos a avanzar en las décadas. ¿Qué pasó con este género hardboiled? Realmente lo mismo que varias décadas atrás con el género enigma. Tuvo tanto éxito que muchos escritores empezaron a copiar. Entonces, ¿qué pasaba?
En Italia se escribía novelas a la manera que pasaban en una ciudad de Estados Unidos, en Chicago o en Nueva York o en Los Ángeles. En todos lados se copiaba y el detective tenía que ser ese mismo modelo, digamos, americano, tenía que haber mafiosos americanos, absurdo, ¿no? Entonces, realmente las novelas solían ser de muy baja calidad, porque cuando se aplica una fórmula sin real creatividad es lo que sucede, hasta que, por suerte, en cada uno de los países y regiones, digamos los 60, los 70, empezaron a surgir detectives propios, auténticos, con de verdad las características del lugar. Les voy a dar algunos ejemplos. Pepe Carvalho, de Vázquez Montalbán, en Barcelona, ¿no? Con ese investigador que había sido de la CIA y ahí era comunista, o sea, contradictorio totalmente, que empieza a resolver casos por fuera de la policía, porque él sí es un detective privado. Después, bueno, en Suecia empezó dos autores eh, que eran un matrimonio, crearon el detective Martin Beck, y querían con eso contar que Suecia no era el paraíso que el resto del mundo creía, ¿no? Entonces, ese detective Martin Beck es el que después va a dar origen a el boom escandinavo, que ya sabemos la cantidad de autores fantásticos que creó. En el Río de la Plata también empezaron a surgir los propios investigadores, en Francia también, en Inglaterra, cada uno con su impronta del lugar. Entonces, eso renovó el género, hizo personajes más auténticos, como tenemos Montalbano en Italia, por supuesto, que le puso Camilleri, le puso ese nombre en honor a Vázquez Montalbán, y una cantidad de autores. En Europa surgió esa novela, bueno, tanto Pepe Carvalho como Montalbano son sibaritas, ¿no? Como el detective de Petros Márkaris, Jaritos, en Grecia, que también prueba delicias de la cocina mediterránea. Y en cambio el detective nórdico, anglosajón, digamos, sigue siendo más de la bebida, del alcohol, no tanto de la comida. Y otra diferencia es que las novelas, digamos, de origen latino suelen tener más un detective que no es de la policía y en cambio en el norte confían más en las instituciones, ¿no? Por supuesto en Latinoamérica las novelas, digamos, de las épocas de las dictaduras, rara vez había un policía que era el protagonista porque no se creía en las instituciones, ¿no? La policía en general aparecía como corrupta y nunca como resolviendo en caso. Pero lo interesante es que cada lugar va teniendo sus propios autores, sus propios detectives, generando literatura más auténtica, más real, que representa la idiosincrasia de ese lugar. Borges dijo que la novela policial era la gran novela del siglo XX, a pesar de que a Borges le gustaba el policial clásico y no la novela negra, porque a él le gustaba el enigma que cerraba perfectamente. Y hay países como por ejemplo México o incluso China. China tiene unos escritores de novela policial muy valiosos, pero en esos países donde quizás la censura de prensa no deja que aparezcan las noticias de verdad, las noticias, digamos, no de verdad, las noticias que afectan a alguna corporación o incluso al gobierno, por supuesto, eh, leer una novela negra es una manera quizás más real y profunda de enterarnos de lo que pasa, ¿no? Porque en general recorre todos los callejones oscuros de la sociedad y cuenta las verdades de cómo funcionan la corrupción, la administración de la justicia que no funciona bien, digamos, los sobornos y cómo los criminales al final salen impunes. Bueno, si llegamos a los narcos y a la narconovela, imagínense. Entonces, la novela negra es un testimonio social valioso de lo que está pasando actualmente. Entonces, se disemina por todo el mundo con distintas improntas y características y se van creando también distintos subgéneros que parten del noir. Vamos a recorrerlos porque esto es interesante y yo creo que esto es la prueba de que no se está repitiendo, si, digamos, la novela negra tiene éxito comercial, siempre fue muy popular. Si todo el mundo aplicara esa fórmula, hiciera lo mismo, otra vez íbamos a entrar en un fenómeno de desgaste.
como hay muchos escritores que le dan vuelta al género para combinarlo con otros, yo creo que eso es una buena señal, a pesar de que nos hace dudar. Bueno, ¿esto será novela negra o no? Les voy a contar algunos ejemplos para que lo entiendan mejor. Por ejemplo, John Connolly, un escritor irlandés que a mí me gusta muchísimo, hace novela negra fantástica, porque su región, digamos, Irlanda, tiene una riqueza enorme de mitos celtas, y él, a pesar de que tiene un detective muy duro y es muy escabroso, algunas cosas de las que cuenta, su detective se llama Charlie Parker, porque él admira mucho, le gusta mucho el jazz y admira ese músico, tiene, en algunas de las tramas aparece mitos relacionados con quizás druidas, quizás brujas, quizás el bosque, la naturaleza que tiene su propia vida. De todas maneras tiene el talento de, aunque deja picando que hay cosas que no tienen explicación, siempre su crimen cierra de una manera racional. O sea, lo hace estupendamente bien. Stephen King, por supuesto que también. Stephen King últimamente está escribiendo más novela negra que de terror, a pesar de que en algunas se puede mezclar, y pone algún elemento sobrenatural a veces en una novela negra que se cierra con lógica, ¿no? O sea que podría ser quizás otro ejemplo. Después tenemos la novela negra histórica, muy interesante, que combina una trama de investigación en un lugar que no es el presente, en un tiempo, perdón, en un tiempo que no es el presente. Hay muchísimas, hay novelas negras históricas que pasan en la antigua Roma, por ejemplo, después en el antiguo Egipto, en la época victoriana, en la época de Jack el Destripador, que obviamente se presta muchísimo. Hay unas novelas muy buenas que pasan en Suecia en la Revolución Francesa, que se llaman 1073, 17, perdón, 1793, 94 y 95. Y después les voy a nombrar uno de mis favoritos, que se llama Philip Kerr, que escribe novelas negras que suceden en el Tercer Reich, o sea, en la Segunda Guerra Mundial. El autor es escocés, pero conoce muchísimo de esa época histórica, y entonces su detective, Bernie Gunther, va a interactuar con Goering, con Himmler, en fin, con todos los poderosos del Tercer Reich, y nos metemos ahí y vivimos las internas de la Segunda Guerra. Son unas novelas muy lindas, y se las recomiendo mucho. Entonces, novela negra histórica, novela negra fantástica. Después tenemos novelas negras, por ejemplo, ya se los mencioné, pero otro subgénero son las narconovelas, que obviamente hay escritores excelentes, sobre todo en México y en Colombia. Que, bueno, podemos tener a Jorge Flanco con Rosario Tijeras, después, increíblemente, Arturo Pérez Reverte, que no es de esos países, pero escribió La Reina del Sur, que es una novela que se inspiró en un personaje real de una mujer que va ascendiendo en la escala digamos, de los narcos hasta convertirse en una líder de un grupo delictivo. Hay una serie que está muy bien hecha también. Entonces, bueno, hay un estadounidense también, Don Winslow, con El poder del perro, que no es El poder del perro, la película que fue famosa hace unos años, que cuenta la historia de, este, de un narco mexicano. Después tenemos las novelas sobre Pablo Escobar, en fin. O inspirada en el personaje de Pablo Escobar, hay novelas interesantísimas que cuentan lo que realmente pasa en esas organizaciones, que nos tienen a todos tan asustados y atemorizados, por supuesto. Bueno, les conté de Martin Beck, entonces vamos a hablar ahora del boom de la novela noir escandinava, que realmente asombró al mundo, porque eh, justamente lo que les contaba, ¿no? Los que crearon a Martin Beck querían contar que Suecia no era el paraíso que el mundo creía, y eso nos pasó a todos que nos fascinamos con el detective Wallander, ¿no? Que nos hace vivir, además de que nos hace vivir en ese pueblito, Malmö,
con todas las vicisitudes de... eso es interesante porque las vicisitudes del pueblo chico, porque la novela negra cuando surgió era novela urbana. Sin embargo, en el boom escandinavo vimos novelas que suceden en la soledad, en esa soledad blanca inmensa, en gente que realmente está muy aislada, que es muy solitaria, y pasan las cosas más terribles, ¿no? Porque entre las mafias que traen inmigrantes ilegales, la corrupción de la justicia y de los altos empresarios, en fin, ninguna de las cosas terribles que pueden suceder ahí dejaron de ser contadas y nos cambió la imagen del paraíso de justicia social, pero sin embargo nos acercó a todos esos lugares. Realmente ahora todos los lectores de esas novelas negras sabemos que, no sé, sabemos mucho más de esa sociedad que antes, eso fue un fenómeno increíble. Y algunos años después del boom, en realidad, surgió Stieg Larsson, el gran autor de la saga Millennium, que es un caso bastante triste también, porque como Edgar Allan Poe, lo que les dije al principio, no llegó a conocer el éxito de lo que él escribió. Él escribió las tres novelas seguidas, pero sin embargo no había publicado ninguna cuando murió, estaba por salir la primera, alguien cree que fue una conspiración para matarlo porque realmente es un hombre que era un militante social, un activista social, y estaba muy asustado con las mafias neonazis operando en su país. Es más, había investigado la muerte de Olof Palme. Como saben, el primer ministro que lo mataron al salir del cine, lo mataron a quemarropa y nunca se supo en realidad quién había sido. Y Larson es uno de los que investigó. Entonces, la revista Millennium, que es digamos, el principal protagonista de esa saga Millennium, es el que hace esa revista que denuncia las cosas terribles que pasan en la sociedad, pero Stieg Larsson puso como héroe a Blomkvist, el periodista que crea Millennium, y sin embargo Lisbeth Salander es quien se convirtió en la heroína. Otra vez voy a citar a Vargas Llosa, porque Vargas Llosa dijo que Salander era el personaje más potente de toda la literatura del siglo XX. O sea que imagínense, esa muchacha, digamos, andrógina, delgadita, adolescente, que es una super hacker como averigua todo en las redes, como que se mete en un banco suizo como si entrara en un negocio cualquiera, ¿no? Entonces es un poco fantasiosa, obviamente, es una heroína súper poderosa, con una infancia trágica y unas ganas de vengarse terribles. Entonces ella, ese personaje y esos libros, digamos que potenciaron la novela negra porque la llevaron a un lugar casi de heroína de cómic, ¿no? Casi, porque Elizabeth Sardan es casi una super mujer, ¿no? Entonces, yo digo que Millennium en realidad es un otro salto hacia adelante en este género, porque se vio y demostró que todo es posible, ¿no? Que cualquier cosa se puede hacer. Bueno, otro subgénero que me faltó mencionar es el true crime, por supuesto. Contar casos reales cada vez tiene más éxito y a veces es demasiado escabroso. A mí me da un poco de, realmente creo que se está abusando un poco digamos, de la sangre y de las vísceras. No es lo que a mí me gusta, pero sin duda hay muchísimos lectores que lo eligen y lo prefieren. Esto empezó con A Sangre Fría de Truman Capote, que en los 60, digamos, contó un caso real, también se llamó Nuevo Periodismo, porque es una combinación entre periodismo y novela, de alguna forma. A pesar de que cuentes un caso real, tiene que estar bien escrito, tiene que estar bien hecho el ritmo, el timing, los personajes tienen que ser descriptos con mucha fuerza, o sea que es un periodismo, pero se necesita un buen escritor. Entonces, esa es una tendencia también, un nuevo subgénero del noir que está muy, pero muy vigente. Bueno, entonces estamos terminando. Realmente hice una recorrida un poco rápida para reflejar 150 años en este rato, pero principalmente yo quería que vieran los orígenes y cómo surgió, el momento en que surge, la diferencia entre la novela enigma o la novela policial y la novela negra,
si para intentar resumirlo y que se queden con esta idea, la novela era más de entretenimiento, era más el misterio y las pistas, y lo que importaba es quién lo hizo, quién había matado a esta persona. En cambio, en la novela negra, que tiene otra atmósfera, otra dimensión social, otra visión de la sociedad, es qué es lo que hay atrás de eso. No importa tanto quién lo hizo, porque a veces tenemos una novela que ya empieza sabiendo, empieza con un asesinato y se sabe quién lo mató. O sea que el interés de la novela no es ese, sino saber por qué, cuáles son las razones que lo llevarán a cometer eso, qué hay en su pasado, eh, digamos, por el cual tiene la necesidad de hacer cosas tan tremendas, ¿no? Si se quiere una novela más psicológica o más centrada en el personaje, y antes era sobre todo las pistas, hacer un razonamiento activo. El lector digamos, tenía el desafío de ver si también lo adivinaba. En cambio, en la novela actual ya no importa adivinar qué pasó, sino cuál es el entender o compenetrarnos de cuál es el proceso por el cual se llegó a eso. Bien, bueno, llegamos aquí al final entonces, espero que les haya gustado, espero que hayan entendido un poco más y sobre todo que se queden con muchas ganas de leer, que es lo que importa. Chao.